¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo contacto. En las últimas horas, la Casa Presidencial se ha visto sometida a un torbellino de críticas, reproches e incluso amenazas de llevar o tomar algún tipo de medida legal en contra de la presidencia por la creación de una agencia, una unidad, una oficina que maneja datos para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo. Sobre este tema invitamos hoy a Esteban Oviedo, él es el editor de la sección de política del periódico La Nación, para que nos explique en qué consiste esta unidad y además qué es todo el lío que se ha armado en las últimas horas. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha, Ronald. Contanos un poquito en qué consiste esta oficina. Sí, básicamente la polémica surge porque la semana pasada CERE hoy da a conocer un decreto, bueno, que además el decreto es público, ¿verdad? Sale en la Gaceta, en el que se institucionaliza una oficina de asesores que tiene el presidente de la República, que parece que venía funcionando desde los inicios del gobierno. Bueno, el mismo presidente lo confirmó el fin de semana, de análisis de datos, que es una ciencia normal, muy útil, que durante décadas han utilizado todos los gobiernos del mundo. Las empresas las han utilizado, los programas de salud, los medios de comunicación. Consisten en aprovechar las bases de datos que estén disponibles, que se hayan construido, o construir las bases de datos para encontrar correlaciones importantes, conclusiones, descubrir fenómenos, poder orientar decisiones. Esa es una ciencia que se ha desarrollado, de hecho se ha impulsado bastante en la academia a nivel mundial en los últimos años. El presidente tenía una oficina que se dedicaba a hacer esta labor con la intención de asesorarlo, pero en el decreto hay un... Sí. ¿Datos de qué tipo manejaba este grupo asesor? Ok, eso es lo que todavía no sabemos. Okay. Eso es lo que todavía no sabemos a ciencia cierta. El problema es que el decreto, a la hora de institucionalizar la oficina, establece que esta oficina tendrá acceso a datos confidenciales que manejan las instituciones públicas. ¿Por qué lo menciona? En realidad lo que dice es que los datos confidenciales que obtengan de instituciones públicas tienen que reservarlos como confidenciales. Okay. Entonces una cosa lleva a la otra. Claro. Si se les impone la obligación de conservar la reserva de los datos confidenciales es porque pretendían acceder a datos confidenciales que tengan las instituciones públicas sobre los habitantes. Aquí sí hay un roce de inconstitucionalidad, un eventual roce de inconstitucionalidad, de una eventual violación de derechos de intimidad y privacidad de las personas. Porque ¿qué datos confidenciales puede tener una institución pública sobre uno? Bueno, las instituciones públicas saben las deudas de uno, los salarios, ingresos, los expedientes médicos. Expedientes judiciales. Bueno, el expediente judicial sí es público. Quiero decir, si ya está en sentencia, es público. Okay. Si está en proceso, es privado. Pero en sentencia es público. Pero hay privados sí podemos enumerar las cuentas bancarias, los estados tributarios, expedientes médicos, números de teléfono, muy importante. Okay. Dirección, me imagino, es pública. La dirección, yo creo que tendríamos que evaluarlo, pero por ejemplo, en el Tribunal de Elecciones es público su lugar de votación. Pero no necesariamente su dirección. Dirección específica. Pero, por ejemplo, los bancos sí tienen la dirección específica de uno. Okay. El correo electrónico. Bueno, como decíamos, en términos de salud, los expedientes médicos son privados. Entonces, ¿datos sobre si una persona o una familia reciben algún tipo de ayuda social también sería un dato confidencial? Es una buena pregunta. Yo pensaría que es público el dato, porque es una política de Estado. O al menos, bueno, que tiene que ser manejado con prudencia, pero, por ejemplo, las bases de datos de los beneficiarios de los bonos de vivienda son públicas. Okay. ¿Por qué? Porque ahí hay un subsidio del Estado y como un método de control para evitar, por ejemplo, una duplicidad o que una persona acceda 2 o 3 veces a un bono de vivienda, cosas que sí pasan. Sí. Entonces, lo llamamos infiltrado, ¿verdad? Sí, entonces esas bases de datos sí son públicas. Pero entonces lo que vemos es
que en el decreto se establecía tácitamente el acceso a las bases de datos confidenciales que puedan tener las instituciones. Entonces, Esteban, desde el inicio de esta administración se creó esta unidad, este grupo de asesores. Así es. Lo que hace este decreto aparentemente es pues darle un rango, digamos, como decís vos, institucional a esta unidad. O sea, darle como ya como un respaldo, digamos, una cobertura más formal a esta unidad. Pero el gran detalle aquí tiene que ver con este famoso artículo, ¿verdad? Así es. El que habla sobre la confidencialidad de los datos. Así es. El fin de semana, el periodista Aaron Sequeira de La Nación logró entrevistar al presidente en San Isidro del General, en Pérez Celedón, y le preguntó si sabía, si él tenía conocimiento de si esta unidad había accedido a datos confidenciales. Él dice que lo desconoce. Que no conoce el manejo técnico específico de la oficina, pero que él garantiza que su instrucción era que nadie podía hacer un mal uso de la información. Ahora, la presidencia tomó decisiones con respecto a esta unidad, ¿verdad? Sí, el fin de semana, además de que el viernes derogó el decreto, el fin de semana el presidente ordenó suspender todas las labores de esta oficina. ¿Con qué objeto? Bueno, es que el control político y el control de la ciudadanía se hizo muy fuerte. La Defensoría de los Habitantes tomó la batuta y ordenó hacer una investigación legal y técnica de lo que estaba haciendo esta oficina. De hecho, este lunes en la mañana, la defensora Catalina Crespo, en persona, entró a la Presidencia de la República a hacer la investigación. Ellos estiman que van a durar una semana. Pero bueno, tenemos la acción de la defensora. Tenemos por otro lado la acción del Congreso, donde parece que va a haber un control político muy fuerte. Tengo entendido que quieren interpelar al presidente. Bueno, no sé si será interpelar o invitarlo a que dé explicaciones. Incluso escuché la posibilidad de una moción de censura. ¿Una moción de censura? Sí, una moción de censura. Y por otro lado, en la sede judicial, la Fiscalía General confirmó que recibió 2 denuncias y que va a proceder a abrir el expediente. Todo relacionado con el uso que esta agencia o esta unidad o este equipo le ha dado a estos datos. Así es, entonces, como vemos, el control ciudadano y político, al conocerse ese artículo de ese decreto, es muy fuerte, lo cual obligó al presidente no solo a derogar, sino a suspender la operación de esta oficina. Esteban, también vi que La Nación, dentro de un artículo que publicó este fin de semana, se le consultó a la ministra de Comunicación, Nancy Marín, y ella admite que hay un problema en ese artículo en especial, ¿verdad? Sí, ellos admiten que la redacción no fue la más feliz o la que se entendiera mejor. Lo que pasa es que está escrito, o sea, tácitamente es evidente que una cosa lleva a la otra y que con ese decreto pretendían obtener acceso incluso a datos confidenciales, lo cual fácilmente se hubiese caído con otro tipo de acción legal. Si un ciudadano, si una institución o si un partido político se opone y lo hubiese impugnado judicialmente. Creo que la presidencia también ha tratado de explicar qué uso le ha dado esa información, ha puesto ejemplos o ha tratado de comunicar ejemplos del uso que se le ha dado a esta información, pero creo que ha sido simplemente como grandes detalles, ¿verdad? Como grandes enunciados generales. Sí, por ejemplo, vi que ellos alegaban que el trabajo de estos muchachos pretendía exponer, digamos, dónde están todos los vehículos que tiene el Estado, de qué modelo son, en qué año, con lo cual no habría ningún problema. Porque son análisis que permiten tomar decisiones, incluso para saber si es necesario suspender compras de vehículos en una institución para poder pasar recursos de otra institución que le sobran. Son cosas importantes. El problema es que no sabemos hasta dónde llegaron. Y eso es lo que creo que el control político institucional va a permitir esclarecer. Entonces creo que, bueno, tal parece que las horas, digamos, difíciles para el gobierno no han pasado. Se vienen momentos también complicados en el Congreso, en sede judicial y con Defensoría también investigando, ¿verdad? Así es. Tiene un nuevo foco de una fuerte crítica política. Sí. Bueno, ¿algún dato que vos consideres pertinente que se nos esté quedando fuera del tintero en este momento? No, básicamente yo creo que vamos a estar informando al respecto muy de cerca. Tenemos periodistas en este momento en la presidencia, tenemos periodistas en la asamblea también
cubriendo el tema. Bueno, pues muchas gracias, Esteban, por el tiempo. No, muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y los invitamos, al igual que dijo Esteban, a que nos acompañen en la cobertura de este tema a través de nuestras plataformas digitales y también a través de nuestro periódico impreso. Somos Esteban Oviedo y Ronald Matute y nos vemos en un próximo contacto.